El sol se abatía sobre Sinaloa, una tierra pintada con los colores vibrantes de México y marcada por la violencia del cartel. En el corazón de esta tormenta se encontraba el gobernador Rubén Rocha Moya, un hombre cuyo exterior pulido ocultaba una red de conexiones peligrosas. Sus vínculos con el cártel de Sinaloa, específicamente con la despiadada facción conocida como los Chapitos, eran un secreto a voces. Los rumores sobre sus tratos, los favores intercambiados y las lealtades prometidas resonaban en los palaciegos salones del gobierno. Rocha Moya, un astuto operador político, había caminado por la cuerda floja durante mucho tiempo, comprendía el poder del cartel, su capacidad para hacer o deshacer carreras, para silenciar la disidencia con una bala. Había optado por negociar, convirtiéndose en un conducto entre el inframundo y el mundo legítimo. Era un juego peligroso, uno que se jugaba con vidas en lugar de peones, y Rocha Moya estaba a punto de descubrir sus consecuencias mortales. El hijo del gobernador, José Rocha Ruiz, se convirtió en una pieza clave en este peligroso juego. Joven y ambicioso, se movía con facilidad en ambos mundos, su lealtad inclinándose hacia el que ofrecía más poder. Era José quien facilitaba las reuniones, quien transmitía los mensajes, quien aseguraba el buen flujo de los negocios ilícitos. Era el puente entre las ambiciones políticas de su padre y el insaciable hambre de control del cartel. Pero el cartel, como una serpiente venenosa, exigía lealtad absoluta, no toleraba la disidencia ni la traición, y Rocha Moya, cegado por su ambición, estaba a punto de cometer un grave error de cálculo. Había juzgado mal el alcance del cartel, su crueldad y sus acciones pronto hundirían a Sinaloa en una vorágine de violencia y miedo. El verdadero líder del cartel, el enigmático Ismael El Mayo Zambada, era un fantasma, un susurro en el viento. Su captura había sido un premio largamente buscado, un testimonio de la naturaleza esquiva de su poder. La versión oficial hablaba de una operación cuidadosamente planificada, de información recopilada y riesgos asumidos. Pero la verdad, envuelta en el secreto y ensombrecida por rumores de traición, era mucho más siniestra. Zambada, al parecer, había sido atraído a una trampa. Se había concertado una reunión, una conversación entre el viejo zorro y aquellos que buscaban explotar su vasta red. Rocha Moya iba a estar allí, un peón crucial en este juego de alto riesgo. Pero la reunión era una artimaña, una fachada cuidadosamente construida, orquestada para acabar con el líder del cartel. Cuando el polvo se asentó, Zambada estaba bajo custodia, su imperio aparentemente derrumbándose a su alrededor. La noticia conmocionó al inframundo, sacudiendo los cimientos del poder del cartel. Volaron las acusaciones, se señalaron con el dedo, y el nombre en boca de todos era Rocha Moya. El gobernador, al parecer, había jugado un juego peligroso y había salido victorioso, pero ¿a qué precio? La captura de Zambada fue una victoria muy necesaria en la guerra aparentemente interminable contra los cárteles. Pero fue una victoria teñida de inquietud, un triunfo ensombrecido por el espectro de la conspiración. Los detalles que rodearon su detención seguían siendo turbios, envueltos en un velo de secreto oficial. Los rumores persistían, arremolinándose alrededor de Rocha Moya como buitres alrededor de una bestia moribunda. En el corazón de la ciudad de Nueva York, lejos de las calles bañadas por el sol de Sinaloa, se estaban llevando a cabo los preparativos para el juicio de Zambada. El mundo observaba, conteniendo la respiración, esperando a que se levantara el telón de este drama de traición y corrupción. Los fiscales hablaban de pruebas irrefutables, de testigos dispuestos a declarar, de un caso que desmantelaría el imperio del cartel. Pero Zambada, un hombre que se había enfrentado a la muerte en innumerables ocasiones, permanecía impertérrito. Conocía secretos, tenía las llaves de un reino construido sobre la sangre y el dinero. Su silencio era un arma, una moneda de cambio en un juego en el que lo que estaba en juego era la vida y la muerte. Y a medida que el juicio se acercaba, la tensión aumentaba, una palpable sensación de temor flotaba en el aire. Sección 4. Un acto de equilibrio precario, el dilema de López, Obrador y Sheinbaum. El panorama político de México temblaba con cada revelación. La presidenta Claudia Sheinbaum, una mujer que había llegado al poder en una ola de esperanza y cambio, se encontraba caminando por la cuerda floja política. Su predecesor,
Andrés Manuel López Obrador se había jugado su legado a combatir la corrupción, a desmantelar la intrincada red de poder que había permitido a los cárteles florecer. Ambos líderes sabían que Rocha Moya era un lastre, un cañón suelto que amenazaba con desbaratar su narrativa cuidadosamente construida. Públicamente le ofrecieron su apoyo, cumpliendo con la presunción de inocencia. En privado, entendían la necesidad de distancia, de una ruptura limpia con un hombre cuya ambición lo había cegado a las consecuencias de sus actos. Pero remover a Rocha Moya era una empresa peligrosa, era un adversario astuto, versado en el arte de la supervivencia política. Había cultivado alianzas, amasado trapos sucios sobre sus enemigos y no dudaría en usarlos para salvarse. La presidenta y su predecesor se encontraron atrapados en una delicada danza, obligados a sopesar los costos políticos frente a la necesidad de cortar los lazos con un aliado comprometido. Sección 5. La jugada de Rocha Moya. Una apuesta de alto riesgo para la supervivencia. En el ojo de la tormenta, Rocha Moya se mantenía desafiante. Entendía el juego. Sabía que su supervivencia política dependía de su próximo movimiento. Tenía información, una influencia que podía derrumbar imperios y destrozar legados. Se había convertido en un comodín peligroso, un hombre que no tenía nada que perder. Su estrategia era una apuesta de alto riesgo, un intento desesperado por intercambiar secretos por supervivencia. Insinuó conspiraciones, traiciones que llegaban a las más altas esferas del poder. Se pintó a sí mismo como una víctima, un peón sacrificado en un juego de poder mucho más grande que él mismo. Los medios de comunicación, hambrientos de escándalo, devoraron cada palabra. El público, cansado de la corrupción y la violencia, observaba con una mezcla de fascinación y repugnancia. Rocha Moya se había convertido en un símbolo de la podredumbre que había infectado a la sociedad mexicana, un crudo recordatorio del precio de la impunidad.